Bienvenidos a una nueva edición de entrevista. En esta oportunidad vamos a dedicarnos a entender a China. ¿Será que se puede entender una gran potencia? Bueno, tiene muchas particularidades y lo vamos a hacer de la mano del ex embajador de Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja. Gracias por atendernos. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, en principio poder explicarnos también cómo China pasa de ser un país postergado a una potencia mundial, que parece en algunos sectores que fue una sorpresa de repente, ¿no? Sí, yo siempre cuando aparece esta pregunta pregunto cuánto tiempo tenemos. Pero sí, la verdad que el progreso chino de los últimos 40 años realmente que rompió todos los récords y todas las expectativas que se tenían y los prejuicios que se tenían sobre China. Y yo siempre me gusta problematizar eso en este sentido. China representó durante 18 siglos, o sea, del siglo I al siglo XVIII, la primera economía del mundo. O sea, durante 18 siglos seguidos. En algún punto disputado un poco por la India, pero se mantuvo a lo largo de 18 siglos como la primera economía del mundo. Y después tuvo algo que ellos le dicen el siglo de la humillación, que fue la época de la Revolución Industrial y el esquema colonial de Inglaterra y varios países europeos, y que incluía la guerra del opio, incluía la invasión japonesa. A ese siglo le llaman ellos el siglo de la humillación, y en ese siglo, por supuesto, pierde esta hegemonía que tenía en términos económicos. Pero es interesante porque nosotros siempre pensamos en términos de emergencia china, Sí. y en realidad ellos se perciben como que están reemergiendo hacia su orden natural de la situación de las cosas, porque claro, uno lo mira en el siglo pasado, son 100 años, que para nosotros es un montón, pero estamos hablando que durante 18 siglos llegaron a representar casi el 38% de la economía mundial. Hoy que China es un actor económico de los más relevantes, representa del 17-18% de la economía del mundo, sigue a un número uno Estados Unidos, pero la proyección es que rápidamente, sobre todo por el crecimiento del PBI, puede pasar a una posición dominante China. Pero fíjate, aún hoy, con este esquema, representa el 18% durante 18 siglos, o sea que todavía ni siquiera está en el lugar natural que ocupó durante 18 siglos. Entonces es interesante pensarlo ahí porque uno lo mira siempre desde un lugar tal vez eurocéntrico, ¿no? O Seguramente. desde un desarrollo muy acotado, y si lo ve en periodo histórico, tiene otra percepción, ¿no? del crecimiento chino. Ahora, incluso la pregunta es si fue planificado todo esto de ser una potencia que ahora le derrama comercialmente productos a todo el mundo prácticamente, o si fue una cuestión de aprovechamiento de los ciclos de la otra parte del mundo occidental más que nada. No, esa es la característica, yo creo que más interesante para países como los nuestros, latinoamericanos, y yo creo que para el mundo, sobre todo para los países emergentes, es ver cómo el progreso en China está planificado. O sea, si uno ve desde el 49, que se constituye la República Popular China, acá hay 3 presidentes, para llamar históricos o con estatus de relevancia en China, que son Mao Zedong, que es el que crea la República Popular China después del conflicto bélico, lo que se llamó la Larga Marcha, y que se constituye la República Popular China en el 49. Después Deng Xiaoping, que asume con la muerte de Mao en fines del 76, y en el 78 inicia este gran programa que se llama Reforma y Apertura. Y por último, es una triada, ¿no? Por último, Xi Jinping, que es el actual, que también lleva hacia un proceso de modernización diferente. Yo lo llamo, me gusta hablarlo, yo soy politólogo, entonces tengo el vicio de usar el esquema de los ciclos hegelianos, ¿no? De tesis, antítesis, síntesis, en el sentido que Mao con un esquema de centralismo estatista, Deng Xiaoping con un esquema de apertura económica, ahora igual vamos a ir a fondo con eso, y Xi Jinping como haciendo una síntesis entre esos dos elementos, ¿no? Por eso uso esa categoría de análisis. Pero lo interesante y la línea común de todo esto es la planificación. O sea, China ya tiene desarrollados y ejecutados 14 planes quinquenales. Estamos hablando que cada uno de los planes quinquenales se pueden dividir en 3 segmentos históricos. Tienen uno primero vinculado a la fase de la política industrial pesada y el gran desarrollo agrario, luego con la parte más de modernización, de incorporar herramientas de mercado, que es de Xiaoping, y por último Xi Jinping un esquema de revolución, si querés, tecnológica, pero siempre la planificación, o sea, el diferencial de China es la estatidad, ¿no? El control estatal y sobre todo el control político, ¿no? O sea, a diferencia
de Occidente el gran crecimiento de China tiene mucho que ver con la dirección del partido, ¿no? Que ese es para mí uno de los principales activos, porque muchos hablan del crecimiento, por ejemplo, muchos países de Occidente se enfocan solo en el esquema de apertura económica de Deng Xiaoping. Pero si vos lo estudias a fondo, aún en el periodo, si querés, más polémico, porque es verdad que tuvieron algunos retrocesos, que es en el periodo de Mao, vos estudiás el periodo de Mao, hubo crecimiento económico, o sea, exponencial. Por supuesto, después creció a tasas 10 con la economía de Deng Xiaoping, pero no hay Deng Xiaoping sin Mao Zedong y no hay Xi Jinping sin Deng Xiaoping. O sea, es una continuidad histórica donde la política siempre dominó el curso de la economía, ¿no? Igualmente no hay un condimento, yo lo pienso como latinoamericana, ¿no? No hay un condimento ahí cultural de la población que acompaña. Por supuesto, ellos vienen En nuestros países latinoamericanos no siempre también se apoya al rumbo que se tome. Si vos me decís cuál es el elemento hoy de apoyo que tiene la población al partido, tiene que ver con los resultados. Claro. O sea, es un ¿Internos o externos? sobre todo internos. O sea, de hecho, objetivamente, ves desde el 49 hasta la fecha, China sacó de la pobreza extrema a 800 millones de personas. Entonces, eso nunca hubo un progreso semejante en la historia de la humanidad. Y bueno, si lo ves en términos de desarrollo económico, ya tienen 400 millones de sectores medios altos y planean duplicarlos en 10 años, porque China tiene esto, ¿no? Planes, además de los planes quinquenales, planes estratégicos, y va cumpliendo y desarrollando esos planes. Por eso el activo hoy, para mí, central de China es ese, y el activo del respaldo social del Partido Comunista tiene que ver con que Le cumplió a la población Exacto. también. Y uno ve cuando este progreso se estanca que hay protestas, porque no es que es un pueblo pasivo. Cuando hay un esquema económico distorsivo, hay protestas. Cuando, por ejemplo, a mí me tocó asumir la responsabilidad como embajador en China de Argentina en el momento de la pandemia. Yo llegué en el 2020. Y China, acuérdense que estuvo 3 años con el esquema del bloqueo de la pandemia. ¿Por qué? Porque, de nuevo, una población muy grande, 1.440 millones de habitantes, donde abrir significaba exponencialmente no poder tener cobertura de su sistema sanitario. Si bien ellos tenían varias farmacéuticas, muchas estatales, de hecho cooperaron junto a Rusia, con los que más cooperaron con Argentina y con muchos países de Latinoamérica, con vacunas, la cooperación sanitaria, y esto no me canso de resaltarlo porque los países llamados desarrollados se disputaban y se, digamos, quedaban con las vacunas para sí, y los países emergentes, sobre todo China y Rusia, fueron con una solidaridad enorme, primero con insumos y después con el esquema de las vacunas, que fue clave para nuestro plan de vacunación, y eso lo rescato porque también hace que muchos de los países emergentes miramos con otra visión cuando pasó eso. Y repito, pero para eso, para China abrirse implicaba sobre todo para un segmento de los adultos mayores que no creen tanto en la medicina científica, es una cuestión particular de China, que no se vacunaban. Entonces, abrirse implicaba que podían morir muchos. 3 años duró entonces. 3 años. O sea, si acá nos quejamos por la pandemia, el bloqueo, créanme que fue difícil. Y en el último de los 3 años hubo protestas fuertes, hubo bastantes protestas. O sea, que lo que quiero decir con esto es que no es que es un pueblo pasivo, sumiso, es bastante activo. De hecho, otra cosa interesante es que siempre se habla del tema de la democracia en China y yo siempre problematizo de que hay que mirarlo con los ojos de la experiencia particular de cada nación. Y de la propia cultura también. Con nuestros ojos, por supuesto, como la democracia liberal no es lo mismo, pero la realidad histórica de ellos es que la primera vez que se votó en China, después de, fíjense esto que le dije, 18 años, de 18 siglos, más un siglo más, donde está el Kuomintang, donde está este esquema de dependencia colonial, y recién se abre el esquema de votación en 1949 con la República Popular China. O sea, en términos sociales y históricos en China, el proceso de mayor democracia se vivió con el Partido Comunista. Vos podés decir, está bien, pero un partido único, bueno, está bien, pero es la primera vez que votó la sociedad china a nivel de asambleas populares, en el nivel de comunas, en el nivel de provincias, y después delegativo con respecto a la Asamblea Popular, que es el órgano máximo. Entonces, son las complejidades que hay que deconstruirlas, porque la sociedad china vive como en la experiencia mayor de mayor democracia el Partido Comunista Chino. Bueno, un poco la idea con esta entrevista es acercar, ¿no?, la información para alejar un poco a veces. Es muy importante porque yo creo que aún hoy la sociedad, sobre todo los países occidentales, tenemos mucho desconocimiento y eso te lleva al prejuicio.
y también te impide profundizar los lazos comerciales, profundizar el intercambio Bueno, científico. hagamos un doble clic ahí en los lazos comerciales, porque vos recién hiciste esto de la importancia de la apertura de China al resto del mundo. ¿Qué peso real tiene con Europa? ¿Qué peso real tiene con el resto de las economías emergentes y con Latinoamérica? Hay países como Ecuador, en lo que los chinos son muy fuertes, por ejemplo. Es que hoy te diría que es el estado de manufacturas más importante del mundo, con lo cual tiene relaciones comerciales incluso con actores que tienen rivalidad estratégica no mezclada por Estados, como Estados Unidos. Bueno, lo vimos ahora, apenas asumió Trump, que quiso hacer la revolución No, de los aranceles. retomando el esquema arancelario, esta vez a nivel planetario, yo siempre digo, Trump fracasó en su primer gobierno con los aranceles porque terminó con el mismo déficit después de unos años y no produjo parte del programa que él había dicho de industrializar. Y la verdad que los aranceles terminaron en letra muerta y en este segundo etapa yo creo que va hacia el mismo destino, porque la industrialización no la haces con una planilla de Excel imponiendo aranceles a escala planetaria. Yo creo que lo que estamos viendo con Estados Unidos es un síntoma de la impotencia y del declive y de un reordenamiento mundial que está sucediendo hace un tiempo y que ahora se cristalizó un poco con la pandemia y se cristaliza con este esquema. El declive comercial es más que evidente porque uno ve lo que yo decía, hoy China es el estado de bienes manufactureros más barato del mundo, más competitivo, incluso ahora con bienes de mucha calidad, uno lo puede ver en el rubro. Bueno, eso te iba a decir, y con mucha calidad. No, por o eso, sea, hoy- ya quedó atrás esa circunstancia de, bueno, producto de chino, producto de baja calidad. Eso ya no. Es que no se fíjense tiene esto de en las cuenta. etapas históricas. Cuando asume Deng Xiaoping, que hace este esquema de apertura y reforma, donde China, que hay una frase muy, muy linda de Deng Xiaoping que es, no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Porque acá hay un proceso interesante vinculado, acuérdense que la doctrina del Partido Comunista era el marxismo, y seguían el modelo un poco de la Unión Soviética, Sí. y ellos empiezan a hacer algo para mí muy interesante, que es adoptar su propio camino. Y acá hay un concepto que se llama la sinización del marxismo y empiezan a incorporar esto, la cuestión histórica confuciana, su propio, acuérdense que ellos eran una sociedad agraria muy fuerte, entonces empiezan a incorporar su propio patrón de desarrollo en función de su idiosincrasia y le da muchas ventajas. Entonces agarran este esquema de decir, bueno, perfecto, la lucha de clases es un elemento central, pero acá necesitamos progreso para después volver a esta etapa de lucha de clases. Claro. Y acá hacen un clic interesante, entonces llevan un nivel de progreso, aparece otro de los presidentes también importantes en China, no a nivel de estos tres, que es Jiang Zemin, que plantea lo que se llama la teoría de la triple representatividad y acuérdense la teoría de las contradicciones, ¿no? Principal y secundaria de Mao. Entonces dije, bueno, acá la principal contradicción es el progreso de nuestro pueblo. Esto del gato negro, gato blanco. Entonces lo que tenemos que conseguir es progreso. Si para eso tenemos que desdibujar la contradicción de la lucha de clases, bueno, perfecto. Y Jiang Zemin arma esto de la triple representatividad e incorpora al sector empresarial como miembro del partido, ¿no? Lo invita a ser miembro del partido siempre y cuando incorpora. sume esta filosofía del desarrollo y el espíritu. Muy inteligente. No, muy inteligente. Y acá este elemento genera un esquema también muy virtuoso, de nuevo, donde está orientado hacia estrategias muy concretas y planificadas de desarrollo de largo plazo, mediano. Entonces tienen objetivos, por ejemplo, el Estado desregula un montón en la cuestión empresarial, pero en las áreas estratégicas de ciencia y tecnología, inteligencia artificial, desarrollo espacial, desarrollo satelital, hay mucha tutela del Estado. O sea, no deja librado al azar las áreas estratégicas. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con las áreas tecnológicas. Acuérdense que también Occidente vio con una mirada muy prejuiciosa cuando no deja a China entrar a un gigante como Google. ¿Por qué? Porque no le abría los códigos. Entonces China dijo, no, nosotros somos un Estado soberano, si viene una empresa privada y no abre sus códigos, no entra acá en China. Y eso le generó un activo de soberanía digital impresionante porque armaron sus gigantes tecnológicos. Claro. Y hoy China le compite con Tencent, Alibaba, con plataformas. Ojo, porque en un primer momento la visión era, ok, se aíslan. Claro, y de restricción. Decía, ¿No? bueno, Bueno, ok, si ellos no tienen en cuenta, en este caso, no sé, Google, se aíslan. Y después terminó siendo lo contrario, porque bueno, hubo un desarrollo tecnológico tal que lo puso a la misma altura, bueno, a una competencia. volviendo al proceso de Deng Xiaoping, en ese momento Estados Unidos fue un gran socio de China.
¿no? Estamos hablando de lo que se llamó la diplomacia del ping-pong, la visita de Nixon, Kissinger, ¿no? Y el famoso libro sobre China y la admiración al esquema China. ¿Por qué? Porque en esa fase, por supuesto, Estados Unidos radicó la mayoría de sus empresas y una migración de capital enorme por la mano de obra barata de China. Ahora, China utilizó eso y te ponía dos condiciones. Primero, perfecto, vos vas a utilizar mi mano de obra barata, pero haceme transferencia de tecnología. Y acá, asociate con empresas locales chinas. Ponía sus condiciones por país soberano. Después de 40 años, de hecho eso no solo hizo Estados Unidos, en la industria automotriz alemana. Y fíjense esto, después de 40 años, hoy una automotriz china como BYD lidera el segmento de los autos eléctricos. Si vos ves la producción del rubro automotriz de China, es el número 1, pero a una escala impactante porque si vos sumás toda Europa, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, China produce más autos que todos esos juntos y además lidera el segmento de los autos eléctricos. O sea, hoy el auto más vendido a nivel eléctrico es BYD, destronando incluso a Tesla, que dicho sea de paso, fabrica también en China. Acuérdense cuando asume Trump y lo incorpora Elon Musk bueno, yo ahí decía, ahí hay un tema acá de egos que no sé por cuánto tiempo se sostiene, pero Elon Musk nunca criticó a China, no solo eso, sino que él tenía una relación con China bastante fuerte, comercial. Incluso acuérdense cuando Trump hace este primer esquema arancelario. Sí, el vínculo entre ellos empieza a quebrarse. Empieza a quebrar el esquema arancelario. Y tiene que retroceder, porque pasa algo muy paradójico, que es que además de Tesla, hay muchas empresas norteamericanas que producen en China. La más simbólica, si querés, es Apple, porque la mayoría de los iPhones se producen en China. Entonces Trump, con este esquema arancelario, había generado que el ciudadano promedio norteamericano tenía y conseguía más barato el símbolo que es el iPhone en China que en su propio país. Entonces fíjate que lo primero que hace Trump es desarmar ese esquema arancelario con respecto a los productos tecnológicos, claro, porque ya se da un esquema moral insostenible. Y después lo tiene que pausar porque China inteligentemente le empieza a poner limitación a lo que se llaman las tierras raras, que tiene que ver con muchos componentes de la tecnológicos, incluso de la industria armamentista, ¿no? Y volviendo lo que es al continente, a nuestro continente, ¿no? Y pensando en el vínculo de China con Latinoamérica, ¿es algo que todavía le falta o realmente hay una vinculación importante? ¿Cómo lo analizás? En los últimos 15 años, China pasó a ser el primero o segundo socio comercial de la mayoría de los países de nuestra región. De Sudamérica, te diría, salvo Paraguay, que no reconoce a China, Sí. que es el único de Sudamérica que tiene vínculos con Taiwán, y sin embargo tiene mucha relación comercial. Todos los otros países, la mayoría, hay un avance muy grande en términos comerciales. Yo siempre este vínculo lo problematizo en este sentido. Nosotros tenemos en general con China y el mundo en general una relación bastante primarizada. ¿Qué quiere decir? Vendemos bienes primarios, generalmente alimentos, a veces con un poco de mayor valor agregado, y compramos sobre todo productos tecnológicos o componentes de manufactura. Entonces esto nos genera una relación asimétrica en la relación comercial. Sí, un desbalance. En el caso de Argentina, un déficit económico estructural que llegó a 9.000 millones de déficit. Pero fíjense esto que es interesante. Si vos ves Brasil, que es el primer socio comercial, Chile, que es el primer su primer socio comercial de China, Perú, que su primer socio comercial es China, no solo no tienen déficit comercial y están bastante primarizados como nosotros, sino que tienen superávit. En el caso de Brasil, el superávit es de 25.000 millones, en el caso de Chile, de 15.000 millones. Pero en el caso de Brasil no es porque justamente es un gigante comercial. No necesariamente. Chile es un superávit de 15.000 millones, Perú y no es tanto, tiene superávit. ¿Cuál es el diferencial? Porque imagínate, uno de los problemas con la relación con China es este déficit, y yo siempre traté de cranear cuál era la solución, y la verdad que con un equipo ahí de diplomáticos, investigadores, llegamos a la conclusión que uno de los componentes que te ordena la balanza comercial, por ejemplo, estudiando estos tres países, es la minería. El 40% de lo que comercia, de los bienes que comercia totales Brasil con China, es mineral de hierro. El 89% de lo que comercia Perú con China es oro y plata. El 83% de lo que comercia Chile con China es cobre. ¿Saben cuánto comercia Argentina? Claro. 4%. Tenemos el doble de litio que Chile, la misma cantidad de cobre que Chile, pero bueno, ahí está donde, repito, una vez que vos caracterizaste bien el plano internacional, yo creo que
en términos de qué está pasando la dinámica de mercado. La región de Asia deberíamos estar muy enfocados ahí, en los países emergentes, sobre todo, que somos complementarios, pero tenés que tener un plan de estrategia, un plan de desarrollo. Entonces, rápidamente, y además tenés una ventaja, que minerales como el litio le podés sacar mucho valor agregado, porque tiene un proceso semi-industrial, porque usás el carbonato de litio, y además es un componente central para lo que es la batería eléctrica. Vos podrías estar fabricando por lo menos una etapa de la batería eléctrica, que son las celdas. ¿Pero qué pasó con la Argentina? ¿Hubo poco desarrollo o hubo negligencia política? No, todo. Yo creo que hay malas políticas de Estado de varios de nuestros gobiernos, no solo de este que ya... después hablamos en profundidad, pero No, y además es tiene un una nivel estigmatización ideológica. y un nivel de subordinación política como nunca se vio en la historia de Argentina a Estados Unidos. O sea, prácticamente somos una colonia. Hay un país que está decidiendo con una pérdida de soberanía enorme, porque tenemos un presidente que admira a Estados Unidos a niveles, por eso está este esquema cultural muy fuerte, y que nos genera un problema enorme estamos rompiendo la tradición de política exterior de años. Cambiaban los gobiernos y Argentina tenía un estatus en el sistema internacional Sí, es verdad. de derechos humanos, de medio ambiente, que pues, reconoció en el mundo. De soberanía. Y de reclamo de integridad territorial de nuestras Malvinas. Y todo eso se está desarmando como nunca en la historia política de nuestro país. Y un agravante que cuando vos liberalizás la economía como le está liberalizando, con China también profundizás la dependencia. Entonces yo siempre digo las dos subordinaciones, política Estados Unidos y económica China. Y eso te lleva al peor de los mundos, como estamos viendo ahora. No están creciendo las exportaciones, tenés un problema con el Banco Central, te estás endeudando de nuevo, con los mismos actores, ¿no?, en esquema financiero. Entonces es un modelo que es insostenible, y te pasa esto, que ellos arman un régimen a las grandes inversiones con muchas facilidades, pero no vienen inversiones. Entonces vos decís, ¿qué está pasando? Tiene que ver con que nadie cree que este modelo sea sostenible en el largo plazo, y tenés una posición en el plano internacional que rompe. De nuevo, Argentina debería estar trabajando con los países emergentes. Nos fuimos de los BRICS cuando se amplía. Sí, otro está tema. tu dinámica, tus principales socios comerciales. Nuestro primer socio comercial es Brasil, nuestro segundo es China y India. Rusia, India. Bueno, por eso, y ni hablar todo lo que es África y el mercado asiático. O sea, nuestro llave de crecimiento está por ahí, por los países emergentes que tenemos aparte. Coincidimos, fíjense en esta última cumbre de los BRICS en Brasil, donde se coordinaron posiciones en Naciones Unidas para discutir el multilateralismo, donde se está discutiendo el uso de monedas locales para el comercio, para no depender del dólar, que es otro del temas coloniales, que es el tema monetario. Entonces yo siempre hago esta caracterización de este mundo que yo creo que se está reconfigurando, por supuesto con un gran protagonismo de China, que tiene que ver con que Estados Unidos, cuando no le gustan las reglas que él mismo diseñó, porque no tienen que ver con esta fase del crecimiento, las rompe. Entonces, Estados Unidos, que en la segunda posguerra había armado el FMI, Naciones Unidas, que proponía el libre mercado, hoy está diciendo no, desacople, nacionalismo. Claro. ¿Por qué? Y porque es funcional a China. Claro. Entonces, al que primero eligió para que su industria floreciera, ahora lo está atacando como rival estratégico. Entonces, cambia las reglas, como fue en su momento el patrón oro, en función... Y esto es lo que yo creo que está mirando todo el mundo, que en realidad cambia las reglas en función de los intereses personales, ¿no?, como los conflictos bélicos. Y por otro lado tenemos una potencia que a lo largo de estos siglos y estos desarrollos viene creciendo en términos económicos y no invade territorios, no impone sus modelos, no tiene un esquema cultural de esto, de imponer valores, sino todo lo contrario. Propone el multilateralismo, propone la transferencia de tecnología, te financia infraestructura. Fíjense, para países como Latinoamérica, qué importante. Acuérdense esto que pasó el año pasado, de inauguración del puerto de Chancay, Perú, que va a implicar duplicar el PBI cuando esté maduro, o este puerto que están desarrollando en Santos, en Brasil, este corredor también ferroviario y bioceánico que va a unir esos dos puertos para que tengas el Atlántico y el Pacífico en una competencia a Panamá. Y ahí entonces entendés esta posición fuerte de Estados Unidos, o cuando asume Trump, que saca este tuit, ¿se acuerdan?, diciendo si los BRICS van a disputar la moneda, yo voy a ir a poner aranceles a los BRICS. Yo creo que son elementos de impotencia. O sea, cuando vos no podés controlar esas variables, buscás... ¿Cómo quebrarlas? Sí, y para mí una forma que ha desarrollado Estados Unidos a lo largo de su historia es generar conflictos. O sea, conflictos bélicos, promover conflictos bélicos, eso te desarma la cuestión logística. ¿Quién se ve perjudicado? Y los países emergentes. Cuando vos rompés la logística, claro. Entonces, y lo mismo con respecto al tema arancel. Entonces vos desordenás el mundo
para tratar de quedar como hegemón. Yo creo que tiene patas cortas porque me parece que para cumplir la promesa de Trump, que es industrializar, que yo estoy de acuerdo, incluso también con cierto proteccionismo, porque estados como Sí. Brasil o como Argentina tenés que proteger tu sector industrial, el tema es que no lo vas a hacer con una planilla de Excel o arancelando. Lo tenés que hacer fomentando industria, Bueno, reforzando los instalando un sectores estratégicos. programa, ¿no? Hay una Más entrevista pensado. que le hacen a Tim Cook, el CEO de Apple, hace poco, está en YouTube, y le preguntan, ¿usted está en China porque hay mano de obra barata? Y le dice, no, no se equivoque, eso pasó hace mucho tiempo. ¿Sabe por qué yo estoy en China? Porque si ahora yo convoco a ingenieros de herramientas muy específicos, que son los que utilizan el segmento de alto nivel tecnológico que tengo en mis fábricas acá en Estados Unidos, no llenamos esta sala. Y si lo convoco en China, llenamos 3 estadios. Claro. Y vos ves, en esto, fíjate, no, el desarrollo no solo fue económico, sino que vos ves el proceso educativo de China. Claro. Hoy en China se reciben 1.400.000 ingenieros al año. En Estados Unidos se reciben 200, 300.000. Entonces Hay una fíjense gran que el diferencia. activo ahora, y esto que China lo utilizó, la ventaja que era la mano de obra, ahora ya es tecnológica. Ya estamos de nuevo hablando de sectores medios altos con alto poder adquisitivo. Sí. Pasa a ser el mercado interno un sector clave, y eso lo hizo la manufactura, porque eso te apalanca también el desarrollo. Bueno, Sabino, tengo que cortar, pero nos quedaríamos Por eso horas pregunté cuánto hablando tiempo, nos quedaron muchísimos elementos, pero Muchas no, gracias. a disposición. Y gracias a ustedes también por estar del otro lado.